Vamos a meternos en una causa que la semana pasada hablábamos y dábamos el adelanto del proyecto de abreviado que se había presentado y que quedaba a revisión del juez, que iba a decir si estaba bien el acuerdo presentado entre Fiscalía y Defensa. En este caso es contra 2 enfermeros del Servicio Penitenciario Entrerriano que estaban acusados de integrar una organización que vendía estupefacientes, extorsionaba personas extramuro y realizaba diversas actividades ilícitas. El abreviado fue beneficioso porque los corrió de esa parte más gravosa del delito y los llevó al incumplimiento de los deberes de funcionario público. Néstor, hoy hubo una resolución con respecto a ese caso. Sí, en realidad lo que se conoció hoy fue la homologación del acuerdo de juicio abreviado que presentaron estos 2 también enfermeros y suboficiales del servicio penitenciario, que como vos bien señalaba fueron condenados por el delito de violación de los deberes de funcionario público. Respecto del entramado que motivó la investigación para dilucidar si realmente ocurría lo que se había denunciado, de que había una especie de organización integrada por agentes del servicio penitenciario, por internos y sus familiares que ingresaban estupefacientes a la unidad penal para comercializarlos allá adentro y también afuera, y se ingresaban celulares fundamentalmente y otros elementos, dice la acusación, a la unidad penal sin la autorización de las respectivas autoridades. Señalábamos que fueron condenados a la pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional. Se les impuso la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos por 3 años y la fijación, porque la pena es condicional, de cumplimiento condicional, el cumplimiento de normas de conducta por 2 años. A Juan Manuel Oliva y a Roberto Ariel Rodríguez, ¿cómo lo descubren? ¿Cómo empieza el caso? Y yo después te cuento la participación de la jueza gracias a ese dato. Bueno, según lo que se conoció en la audiencia de presentación del acuerdo de juicio abreviado que se realizó la semana pasada y que abordamos el martes pasado, una mujer, familiar de un interno, le hace entrega a Oliva en una reunión en una estación de servicio de un celular y la paga por ese servicio. Esta mujer en una visita ve que Pereira está con el uniforme del servicio penitenciario. Algo hizo clic en la cabeza de esa persona que se transformó en una testigo de cargo importante y quien realizó la correspondiente denuncia y motivó que la jueza de ejecución de penas y medidas de seguridad de Paraná, la doctora Cecilia Bértora, a su vez realizara una denuncia mucho más importante porque se estaba enfrente a la posibilidad de encontrarse con una organización con ramificaciones mucho más profundas dentro del servicio penitenciario. Sí, exactamente. Vos sabés que el 5 de agosto de 2021 la jueza hace una nota donde advierte sobre distintos hechos delictivos que aparentemente se están cometiendo desde la unidad penal número 1 de Paraná y la vinculación exactamente de internos. Vos sabés que los secuestros extorsivos virtuales han crecido muchísimo, los cuentos del tío muchas veces se realizan desde las unidades penales como también de afuera. Yo siempre lo cuento, la División Robos y Hurto de la Policía de Entre Ríos encontró un call center en Córdoba dedicado a secuestros extorsivos y cuentos del tío, porque tienen cuentas bancarias virtuales, extorsionaban gente y había personas que trabajaban, cumplían horarios y las descubren por distintos hechos que habían cometido aquí en la provincia de Entre Ríos. Cuando empiezan a rastrear los teléfonos, se van a Córdoba y ahí, con la ayuda de la policía cordobesa, terminan desarticulando esta organización. Hubo un tiempo en que un par de bandas de cordobeses, así se le dio a conocer comunicacionalmente, fueron detenidos cometiendo justamente este tipo de delitos, cuentos del tío, estafas. Seguramente esto llamó la atención de la policía o de la justicia de Córdoba y se inició esa investigación. Bueno, la jueza advierte en la nota que envía a las autoridades que están ocurriendo cosas que son llamativas y da un dato en la primera parte de su nota hacia las autoridades judiciales que llama poderosamente la atención. Dice: recuérdese que en el mes de marzo hubo un hecho de gran repercusión pública donde se secuestró en el pabellón 11 una importante suma de dinero, pastillas y celulares.
Lo curioso, dice la jueza, de ese caso, es que en su momento hubo grosera divergencia entre lo informado oficialmente y lo publicado en los medios periodísticos. En cuanto a los montos de dinero encontrados fundamentalmente, a lo que se sumaron comentarios de algunas personas que dicen haber tomado conocimiento directo de estas cuestiones, quienes han referido que las comas de dinero informada no coinciden con las halladas en el procedimiento realizado. Ello sin tomar en consideración los traslados que realizó el servicio penitenciario. ¿Qué pasó? Aparentemente se informó menos a la jueza, digamos, o se informó menos. Públicamente se informaba una cantidad y en el acta figuraba mucha menos. Exactamente. Bueno, puede ser un error un error material, un error humano. Bueno, un error de tipeo, como dijo una encumbrada. Una encumbrada autoridad judicial. Cuando hay una situación de ese tipo, por ejemplo, recordemos que en el famoso caso del cuento del tío, que fueron absueltos los dos imputados, tema que desarrollamos aquí en Simplemente Inocente, había una diferencia en la fecha de comisión del hecho. En un caso decía 2 de mayo y en el otro decía 12 de mayo. Fiscalía rápidamente atribuyó eso a un error material, un error humano, que claramente puede ser posible, ¿por qué no? Exactamente. Somos humanos. Bueno, sí, después toma posesión de la causa. Esto está obviamente anexado al legajo de investigación, la división robos y hurtos, que informa al servicio penitenciario para que aclare, porque ellos empiezan a recabar información para ver si estaban equivocados los medios, que los medios, viste, que siempre suelen ser el chivo expiatorio para salir rápido. Yo no dije eso, se entendió mal. Siempre. Pero, bueno, no... A los investigadores mucho no les cerró el discurso que se le dio y se avanzó con la investigación y se siguió profundizando el trabajo al fin de obtener información sobre algunos internos que eran los que sacaban provechos de los celulares que ingresaban, Rodríguez y Oliva, porque recordemos, como contaba Néstor, que Rodríguez y Oliva entraban los celulares a cambio de dinero que recibían para poder entrar los aparatos en cajas de medicamentos, o sea, eran aparatos chiquitos. Sí, exactamente. Y vos me preguntabas al comienzo del bloque que por qué estos penitenciarios habían sido solamente condenados en un juicio abreviado por el delito de violación de sus deberes, si la sospecha era que integraban una red que ingresaría estupefacientes al penal para su comercialización allí dentro. Es porque de la investigación no hubo nada que los vinculara con ese delito. Solamente por esta situación, que no es para nada menor, estos dos hombres fueron investigados, procesados y resolvieron su situación abreviado por un delito que no los vincula con la venta de estupefacientes. Bueno, y si bien esto todavía... Esto generó un escándalo, sí, te digo, un escándalo. Y abre otros debates. Y obviamente abre otra resolución, porque todavía esta causa no está resuelta. Se terminó una parte, que es la de los penitenciarios. Ahora falta saber qué pasó y si toda esta información que recabó la Fiscalía y que muestra un desmanejo en el interior de la cárcel en su momento, obviamente tiene responsables. Hay un dato acá que me llama poderosamente la atención, que es que Fiscalía se comunica telefónicamente con el director de la Unidad Penal número 1 a fin de cuestionar la falla de seguridad interna advertida a partir de un informe policial. La policía le dice hay algunas fallas. Como así también para controvertir el contenido de los informes carcelarios de los internos involucrados, porque la policía empieza... Una vez que la jueza advierte esto, empieza a hacer escuchas, empieza a trabajar en la búsqueda de información, de datos. Así que llega, obviamente, una investigación muy minuciosa, porque... Y hermética la investigación, porque donde se filtra un dato. Donde se filtra un dato, se te cae la causa. Y encuentran los policías, los investigadores, que un interno, el supuesto cabecilla del grupo, tenía informes carcelarios favorables, cosa que llama la atención, para las salidas transitorias y de semilibertad. Este dato... es el más llamativo, dice el investigador. No, esto es ya de la parte de la Fiscalía con la policía. Pues la gran mayoría de los internos no logra esa calificación. Es más, el 80 o 90% de los informes carcelarios resultan con calificación desfavorable. A todo lo relatado de suma que este interno, supuesto cabecilla
de esta banda que extorsionaba telefónicamente desde la cárcel, que vendía estupefacientes, que presionaba a gente, había apuñalado a otro interno el domingo 4 de abril del 2021. Así todo tenía informe conceptual y con nota que lo beneficiaban. Exactamente. Bueno, ese es uno de los debates que abre y esta circunstancia, este ataque, no fue informado al juez de ejecución de penas Carlos Rossi, porque este Palacio es un preso que viene de Rossi, viene de la costa del Uruguay. Claro. Entonces le pertenece al otro juzgado de ejecución de pena. Sí, de la costa del Uruguay. Y nadie le informó que le habían apuñalado un que venía preso, con ese antecedente. Que le habían apuñalado un preso. Ah, claro, dentro de su jurisdicción. Claro, tenían que informarle a él. Y nada. Porque al interno lo trasladaron a Paraná por unos problemas que tenía en la cárcel de Gualeguaychú. Lo trasladaron a Paraná y nadie le advierte que acá en Paraná lo habían apuñalado, que lo habían lesionado. Tenían que comunicarle porque siempre sigue dependiendo del mismo jugador de pena del lugar donde fue condenado. Asimismo, dice también el escrito, se puso en conocimiento de los hechos, bueno, una vez que se enteraron que habían apuñalado a este interno, a Carlos Rossi. Carlos Rossi se hizo famoso porque fue el juez que liberó a Sebastián Wagner, que después terminó asesinando a Micaela García en Gualeguay. Bueno, una vez que se entera Rossi, dispone que se lo saque a ese interno de la cárcel de Paraná y se lo traslada a la cárcel de Concordia para cuidar, obviamente, su integridad física. ¿Qué pasó con el interno que tenía buenas notas? Nadie sabe cómo llegaron a ponerle puntaje favorable a una persona que estaba siendo investigada por extorsión, investigada por venta de estupefaciente y además por agredir a un compañero de prisión. Claro. Pues es que te decía que tanto los informes que realiza el servicio penitenciario en función del régimen de ejecución de la pena y el uso de celulares dentro de las unidades penales debería ser nuevamente abordado porque genera polémica, porque las evaluaciones suelen ser usadas para beneficiar o no a determinado interno, y el uso de celulares en las cárceles todavía es motivo de debate respecto de si es para bien o es para mal. La pena, la condena en la unidad penal, según dice nuestra Constitución Nacional, es para la resocialización de la persona que transgredió la ley y no para su castigo. En ese sentido, si uno lo piensa de ese lugar, el uso de teléfonos celulares podría ser un elemento que ayuda a que el tránsito por la unidad penal cumpla con ese fin. Y uno se pone a pensar y dice, pero los presos tienen celulares. No comparto con vos. Está bien, sí, pero me parece que lo mejor sería me parece que lo mejor sería buscar un lugar en las unidades penales, acondicionarlos con teléfono, con un lugar para que puedan hablar en forma privada. Sí. Con llamadas que obviamente eso existe actualmente. Sí, son monitoreadas, pero el uso del celular me parece que se dio por la pandemia, por una cuestión se habilitó en pandemia de fuerza mayor, sí, tal cual. Pero ha quedado en claro, no solamente en Paraná, no solamente en Concordia, no solamente en Entre Ríos, sino que en Rosario, en Ezeiza, en Devoto, ha quedado a las claras que se utiliza para cometer delitos. Sí, entre otras cosas, porque también lo usan para comunicarse con su familia. Y yo creo que la diferencia que hay entre una persona que comete un delito de estafa, de extorsión o lo que sea, con un celular, estando en libertad, la diferencia que hay con quien lo comete estando recluido en una unidad penal es solamente esa, que uno dice, no debería hacer eso porque está preso. Pero recordemos que también una persona que es condenada por un delito, solamente se le restringe el derecho de la libertad ambulatoria, todos los otros derechos no le son conculcados. Bueno, habría que discutirlo, me parece para discutirlo, más profundo. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que... Lo estoy pensando, no digo que debería darle habilitarse. tiempo de celulares, sí, también. Darle tiempo una hora por día para que puedan acceder a la nueva tecnología a un celular. Y a partir me parece que sería más valioso que tengan una computadora o un lugar para que seguramente lo tienen, porque muchas veces desconocemos lo que pasa dentro de las cárceles, porque las cárceles son únicamente noticias cuando pasa esto, cuando conocemos delitos. Cuando el avión que no llega. Sí, pero después se hacen muchas cosas interesantes. Muchísimas cosas. Los talleres funcionan muy bien, que trabajan muy bien. Hay docentes que trabajan muy bien, hay personas que enseñan a hacer trabajos y forman personas que luego salen y tienen un modo de vida.
Pero siempre, obviamente, nos referimos a lo malo. Yo creo que el celular, así libremente, en los pabellones, ha demostrado, uno te va a decir, el porcentaje es mínimo, pero ese porcentaje mínimo es el que logramos conocer. Bueno, esos son los datos que hay que tratar de poner en una mesa de discusión para evaluar si la medida puede ser beneficiosa o no. Alvarado planeó una fuga que casi... si la llegaba a realizar, a concretar, la fuga en el helicóptero, era la fuga del siglo y tenía que renunciar todo el mundo. Y bueno, está bien que haya, consecuencias. Y la preparó desde la casa, no, pero Alvarado, Rosario vive una situación crítica y los tiroteos se ordenan desde la cárcel. Y esto, por más que un abogado diga, no, Medina, lo que se restringe la libertad, como venís diciendo vos, está comprobado, porque lo dicen los fiscales, lo dice la policía, lo dicen, después se revela en el juicio, que los ataques sicarios en Rosario se ordenan desde los penales y se pagan y se transfieren a través de Mercado Pago. Otra ataques. vía otra vía sin control. En función de lo que vos decís, me parece que eso es la realidad, eso es el estado de situación que hay hoy en un distrito muy particular como es Rosario. También no podemos trasladar lo que sucede en Rosario a distintas realidades pero siempre hay que mirar el lugar más complicado para evitar que me parece que son te suceda en tu campo. Es como decía Roncaglia hace un tiempo, hay que tener cuidado con los lugares cercanos a Rosario, porque a veces cuando se ataca el foco del delito se produce el efecto cucaracha, dicen, que es como cuando vos echás ray en un lugar y las cucarachas se esparcen para todos lados. Qué metáfora más fea. Lo dijo él, yo sí, ya te entiendo. Diciendo, hay que controlar que el narcotráfico no se expanda hacia lugares cercanos, porque se pone todo el foco en Rosario. Claro, sí. Y enseguida a mí me vino a la cabeza Victoria. Claro, está ahí a un paso. O Nogoyá, donde han encontrado varios sicarios que cometen delito en Rosario y se vienen a Nogoyá a vivir porque es tranquilo, nadie los conoce, se tratan de mezclar entre la tranquilidad, gente y la tranquilidad de los pueblos. Y afortunadamente han terminado detenidos. Bueno, claro, bien ahí entonces. Bueno, ¿se cerró entonces el acuerdo? Se cerró el acuerdo, fue homologado, estos dos funcionarios del servicio penitenciario van a cumplir una condena de 1 año y 6 meses de prisión condicional y bueno, veremos cómo avanza la causa, que estuviste haciendo algunas averiguaciones y no sé qué te dijeron. Y me dijeron que todavía está en investigación, que todavía falta... Está en proceso. Claro, falta determinar la responsabilidad de la gente que afuera traficaba y que afuera también cumplía el rol de, por ejemplo, en un secuestro extorsivo de recaudador, pero... Me dijeron lo que escuché, que no hay muchas pruebas. No hay muchas pruebas, me dijeron. Pero bueno, pero siempre el defensor te dice. Los defensores siempre te dicen que no hay muchas pruebas. A mí me gustó un día un funcionario judicial que le digo, ¿qué estás trabajando? Si tengo un acusado de tal cosa, un inocente. Me dice, sí, inocente. Culpable lo hacen los jueces. Y bueno, sí, tenía razón.